Aproximaciones a la Historia Universal del Derecho con Miguel Ángel Gutiérrez. Capítulo 10. Otras manifestaciones históricas del derecho. El derecho ruso. El derecho ruso se originó en el siglo XI a partir de las compilaciones, producto de la mezcla de costumbres germánicas, eslavas y bizantinas, compiladas en textos como la Raskaya Pravda, la verdad rusa, de la corte de Kiev. En épocas posteriores se incrementó la influencia del derecho bizantino canónico, principalmente por las funciones arbitrales ejercidas a menudo por la oligarquía sacerdotal ortodoxa. Durante la Edad Media se da la dominación mongólica de 1236 a 1480, lo que, pese a haber traído ciertos beneficios, significó un retroceso en el aspecto jurídico. Las grandes reformas del derecho ruso empiezan en 1689 con Pedro el Grande y Catalina la Grande, siguiendo el modelo occidental con distintos grados de éxito en distintas materias. Continúan en el régimen del zar Alejandro I a través de la Constitución moderna elaborada por Mikhail Speransky, la modernización del Código Penal de 1855 y la de la vida forense de 1864 al dar publicidad a los procesos. Al perder Rusia en la Primera Guerra Mundial estalla la Revolución de 1917, que culmina con la creación de un sistema republicano, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una etapa de comunismo de guerra y un proceso de reconstrucción llamado el modelo coyuntural de Lenin, que tuvo fuerte influencia del pensamiento revolucionario alemán, particularmente el marxista. El derecho soviético fue la legislación posterior a la Revolución de 1917 y duró hasta 1991. Implicó un repudio formal a toda legislación zarista con el objetivo de alcanzar el comunismo. Sirvió de modelo para la mayoría de los estados comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía características generales de los sistemas de Europa continental, especialmente en lo procesal. Hubo una primera constitución en 1918 que solo se aplicó en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. La Constitución de 1924 legitimó el surgimiento de la URSS y organizó el gobierno. En 1936 la Constitución de Stalin impuso grandes cambios. La de 1977, bajo el gobierno de Leonid Brezhnev, precedió a las actuales. La reconstrucción rusa falló por la toma del poder por parte de uno de los engendros de la revolución, Stalin, quien estableció una sólida y muy cruel dictadura, respaldada por su propio sistema legal, que pese a cambiar su enfoque político conservó la corriente romana en lo civil. Quizá una prueba de la traición de Stalin a los principios de la Revolución Rusa se transparenta en el hecho de que Lev Trotsky huyó de la URSS y fue asesinado en México en 1940, precisamente por haber cuestionado la dictadura stalinista. Rusia, después de diversas crisis políticas y jurídico-constitucionales, ha seguido siempre un modelo fuertemente presidencialista que persiste en la actualidad. Sin embargo, al ser el socialismo económicamente inviable, cayó en fase terminal cuando se perdió el control económico. Se independizaron las repúblicas bálticas, así como la Federación Rusa, paralelamente a revoluciones populares que terminaron con regímenes socialistas en Europa Oriental, con todo y las reformas como la Perestroika de Mikhail Gorbachev. El establecimiento de regímenes democráticos con su respectiva política afectó la organización jurídica. En años recientes, la Constitución rusa, adoptada por referéndum en 1993 en medio de una grave crisis, ha sufrido modificaciones para permitir la reelección del Ejecutivo. La Federación Rusa cuenta con un poder legislativo a nivel local y federal que sesiona de 8 a 10 meses al año y vota cada año unas 100 leyes y cientos de decretos, muchos de los cuales son iniciativas del Ejecutivo, lo que parece una reminiscencia del pasado soviético y de la costumbre jurídica rusa ancestral de la imposición de ordenanzas. Existe posibilidad de referéndum. Los tratados internacionales ratificados por la Federación han ido ganando gran fuerza ejecutoria. Las resoluciones de los jueces, como en otros sistemas de origen románico, carecen de fuerza de ley. Los sistemas socialistas en otros países, como Corea del Norte, Cuba o China, comparten otros rasgos aparte de su procedencia neorrománica en el área civil o su orientación política, como su enfoque socioeconómico, una fuerte carga ideológica y doctrinal, una fuerte tendencia a la codificación, la preeminencia de la norma legislada como fuente de derecho, procedimientos marcadamente inquisitoriales, tendencia a la unificación de poderes, así como el rechazo a la división tradicional entre derecho público y privado, pues todo derecho es público en razón del interés del Estado en hacer prevalecer su orden legal, que a su vez considera el derecho como instrumento del fortalecimiento del socialismo y del cambio social.
se suele favorecer la desaparición de cualquier forma de propiedad individual de los medios de producción, así como el liderazgo supremo de un partido único y oculto a la personalidad de un líder político. En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre el derecho en China. Aproximaciones a la historia universal del derecho con Miguel Ángel Gutiérrez.